las nuevas sendas de las redes vamos a habitar. Escuchando, compartiendo, anunciando y viviendo. Bienvenidos a este primer episodio del ciclo de podcast Aquí, Justicia y Paz. Es una alegría poder inaugurar este espacio donde queremos reflexionar, escuchar y dar voz a las realidades más profundas de nuestra sociedad. Siempre desde el horizonte del Evangelio, los derechos humanos y el compromiso con los más vulnerables. Así es, Laura, quienes les hablamos, Ezequiel y Laura, le estaremos acompañándolos en este camino. Este podcast que nace como una iniciativa de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, pero con el deseo de abrir espacios de diálogo, formación y encuentro donde podamos mirar juntos todos los desafíos de nuestros tiempos, con una mirada crítica, pero mucho también con respecto a ser una esperanza para nuestra sociedad. Y bueno, para este primer episodio inaugural nos acompañan dos personas muy significativas, Fernando Guirado, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, y Juan Pablo Monjes, uno de los integrantes activos, comprometidos con este camino de diálogo y transformación social. Vamos a comenzar con un tema que es la base de todo lo que hacemos y creemos, que es la dignidad humana. La entendemos como una verdad que está más allá de toda circunstancia, más allá de cualquier condición social, física, cultural o moral. Y hoy nos preguntamos, ¿qué significa reconocer esa dignidad inalienable en el mundo de hoy? ¿Cómo se defiende y promueve en un contexto de pobreza, violencia y exclusión? Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar, pensar en este espacio que abrimos juntos de Aquí, Justicia y Paz. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar acerca de la declaración Dignitas Infinita, dignidad humana, y vamos a preguntarle, vamos a hacer una serie de preguntas a modo también de poder reflexionar juntos acerca de este documento. Con la primera pregunta, el que quiera responder, bueno, ¿podrían explicarnos qué es la declaración Dignitas Infinita y cuál es su intención principal? Bueno, primero tenemos que, como bien dijeron en la introducción, la dignidad humana es la base y la esencia del pensamiento cristiano. Para poder entender, comprender y amar a la persona conforme su dignidad, su esencia como hijo de Dios. Y en esa línea de la dignidad humana podemos encontrar a lo largo de los diferentes documentos de la doctrina de la Iglesia, emanado por los papas, a lo largo de la historia, de diferentes ópticas referidas a cuestiones sociales como el trabajo, la discapacidad, las guerras, la fraternidad humana, siempre basa en la dignidad humana. Y este documento que fue emitido por el Dicasterio de la Fe el año pasado tiene un trabajo muy arduo dentro de la Iglesia. ¿Qué es un dicasterio? Por ahí es una palabra medio rara, pero sería como una especie de ministerio para un Estado. Bueno, y en este caso el Dicasterio de la Fe, por iniciativa del Papa en ese momento de Francisco, llevó adelante un trabajo con los expertos para poder desentrañar qué es un poco esto lo de la dignidad humana. Y tiene también su plataforma porque fue enunciado, publicado a los 75 años de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Entonces es como para decir, bueno, pongamos en claro qué es la dignidad humana. Entonces este documento parte de esa base, principalmente entender que la dignidad es propio de la esencia de la naturalidad de las personas. No es algo que se impone, que se adquiere, que alguien le da un estado o una persona, sino esa persona por el solo hecho de ser hijo de Dios, en el cual a partir de un acto de amor de Dios le da la vida, y esa dignidad la tenemos todos, sea blanco, sea de tez morena, sea argentino, brasilero, de chico, grande, que tenga determinada calidad social, tenga más o menos ingresos, más o menos cultura, más o menos estudios, esté privado de libertad o no. Es decir, la dignidad nace en la esencia misma de la persona.
Recién hablaban que es a más de 70 años de esta Declaración de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué es urgente hoy hablar de la dignidad humana? Bueno, claramente la dignidad humana es como ir desde cero, desde la esencia, desde la fuente, para poder entender o encarar las diferentes problemáticas sociales. Si uno tiene solamente una mirada sesgada de un punto de vista ideológico, individualista, socialista, comunista, siempre la base de análisis va a ser distinto. Podemos entender de que si lo planteamos desde el punto de vista individualista, uno puede decir, bueno, yo me salvo yo, tengo la capacidad de hacerlo, tengo los recursos para hacerlo y no miro mi realidad hacia el costado. Por otro lado, sería un socialismo, un comunismo donde hay una presencia muy fuerte del Estado y se piensa en un colectivismo. Entonces, no me importa esa persona es parte de un cuerpo, de un todo, entonces la puedo pisotear si quiero. Y por otro lado también podemos decir, bueno, este es un llamado de la dignidad para ver a quien tengo al lado, con independencia de lo que es, de lo que pudo haber sido y lo de que socialmente creo que es. Entonces, hacia un cristiano, es decir, yo tengo a una persona que es imagen y semejanza de Dios al lado mío, con independencia de que esté en una situación de calle, que esté próximo a nacer, de que sea un anciano, de que sea un moribundo o que sea un preso. Esa es una forma distinta de encarar por medio del amor y de la misericordia. Y esta declaración doctrinal Dignita Infinita reafirma la dignidad inalienable de toda persona humana. Creo que lo que decía Fernando, el propósito que tiene este documento es aclarar desde una perspectiva cristiana qué significa la dignidad humana. Si bien se basa en la creación, en la encarnación y en la redención, también esta dignidad puede ser reconocida más allá de una perspectiva cristiana, sino de la razón, ¿no? Más allá de la fe. Así que me parece que está bueno hablar de que toda persona tiene una dignidad ontológica, por eso infinita, en la cual, por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y esta, como decía también Fernando, esta dignidad no depende tanto de las condiciones físicas, sociales, culturales o morales, y no puede perderse. Bien. ¿Cuáles serían otros tipos de dignidad que menciona el documento? Como primer medida hace una distinción de la esencia de la dignidad desde el punto de vista ontológico. Sí. Y ahí habla acerca de que todas las personas tenemos inherentemente el carácter como tales, esenciales, que no nos podemos quitar, nadie nos puede atacar, vulnerar. Y entonces a lo largo de la vida, inclusive, es muy lindo el título del texto porque remonta de Juan Pablo II, sí, cuando mencionaba sobre la dignidad de los discapacitados. Uh-huh. Sí. Entonces también en ese sentido plantea esta dignidad ontológica, pero también habla acerca de una dignidad moral, uh-huh, en el cual relacionada principalmente por el obrar, por la conducta, cómo ejerzo yo mi libertad en lo bueno y en lo malo. Y también proyecta acerca de la dignidad social, es decir, cómo tienen que ver las condiciones también necesarias, materiales, existenciales, para que esa persona pueda ser digno en su vivir, en este caminar por la tierra. Y por otro lado, plantea algo muy, muy, muy interesante, muy novedoso acerca de la dignidad existencial, en el cual decir, bueno, a ver, ¿qué percepción yo tengo de cómo estoy? Camino en paz, logro un encuentro interior, voy caminando hacia dónde, esta vida digna yo la llevo con la frente alta, tengo mi conciencia que me carcome por determinadas cosas, ¿no? Bueno, esto un poco en estas diferentes dimensiones lo formula como para también llamarnos a una reflexión y a un discernimiento, principalmente
hacia uno y con una mirada hacia los demás. Recién Juanpi habló que este documento refleja un poco la esencia de Dios y Fer también nombraba una serie de tipología o ítems de forma de la dignidad. Hoy en día, ¿cuáles son las violaciones más graves con respecto a esto? Creo que hoy en nuestra actualidad, en esta época que estamos viviendo, vemos grandes violaciones graves a la dignidad humana, como es la pobreza, el aborto, la eutanasia. Hoy se habla de un término que no es muy claro, hablamos de vida digna o de muerte digna, y creo que es algo que se lo toma muy a la ligera, una definición de dignidad, algo que se manipula. Tenemos varias violaciones, como algunas aplicaciones ideológicas de la teoría de género, el abandono de personas, como hablaba hoy, con discapacidad. Creo que este documento aborda con firmeza y mucha claridad y de un fundamento ético y espiritual muy profundo. Bien. Y bueno, en respuesta a esto también el documento propone algunas respuestas. ¿Cuáles serían esas respuestas también a esto que el documento denuncia como graves? Bueno, siempre en los documentos de la Iglesia es muy interesante poder ver cómo leerlos. Uno a veces no sabe por dónde encararlo, ¿no? Sí. Realmente en los documentos de la Iglesia parte primero de un diagnóstico, de un ver. Luego nos invita, nos fundamenta en base generalmente de la misma lectura, de la misma palabra de Dios. Y a partir de eso siempre se plantea una actitud, una acción esperanzadora. Sí. Cristo nos salva, y este mensaje escatológico de decir tengo esa salvación siempre nos llama a afrontar la realidad con alegría y con esperanza. Entonces creo que este documento, más allá de denunciar ciertas violaciones de la dignidad humana, que hay otras por supuesto, nos llama también a una reflexión como cristianos y también como ciudadanos, ¿no? Principalmente a mirar no mirar para el costado indiferentemente, sino decir, bueno, tengo a alguien al lado, es mi hermano por la fe, es mi hermano ciudadano, es mi hermano a partir de hijo de Dios, y a partir de eso también nos llama a un compromiso y a una responsabilidad por mi hermano, en el lugar que me toque. Quizás, por eso también es un documento que primero nos llama a la reflexión y al discernimiento individual y también colectivo. ¿Creen que este mensaje puede ser aceptado más allá del mundo cristiano? Sí, creo que Francisco nos dejó un gran legado. La Iglesia es para todos, no solamente para los creyentes, y en esa amplitud creo que podríamos encontrar esto de una inclusión, de una cultura del respeto, que, como decía Fernando, como ciudadanos y como personas de que queremos un mundo mejor, queremos que denunciar esos malos tratos hacia la dignidad y establecer estructuras sociales que tengan una visibilización para poder volver a sentir fuerte la dignidad de toda persona y preocuparse por el que sufre, por el que está pasando mal. Así que creo que esa es la respuesta, y creo que la Iglesia no solamente, repito, llama a todos, sino llama a todos, no solamente a los creyentes. También es una oportunidad, ¿no?, como para poder ver la realidad de otra manera. Viendo, y esto del tema de la dignidad humana, complementándonos también con el bien común, la solidaridad, otro de los principios de la enseñanza social de la Iglesia, nos invita también a no escondernos en nosotros mismos, a estar abiertos a los debates, a las realidades sociales. Esto es, sea pobreza, sea aborto, sea maternidad subrogada, violencia digital, inteligencia artificial. Esto nos llama a tener siempre en el centro a la persona. Sí.
no a los sistemas, no a las ideologías. Entonces, cuando uno tiene en centro a la persona, es más importante la persona que las estadísticas. Es más importante la persona que el Estado. Y es más importante la persona, pues somos hijos de Dios. Entonces, la esencia de la persona es lo que tiene que ser el núcleo de nuestras relaciones sociales. Qué interesante, muchas gracias. Y para todos los que nos están escuchando, ¿cómo recomiendan que deberíamos leer este documento? ¿Con qué actitud? Bueno, claramente yo destacaría dos actitudes, ¿no?, que son propias de Dios Padre y Jesucristo, y de María, ¿no?, indudablemente. El amor y la misericordia. Sin ese tipo de actitudes es muy difícil entender la dignidad humana. Si no, va a ser un deber ser, una imposición. En cambio, a partir del amor, el amor de Cristo, la entrega de Cristo y la misericordia eterna del Padre, sí, nos ayuda a tener un corazón más humano para poder ver humanamente al otro. Juanpi, Fer, la última, y ya los despedimos. Con respecto a las nuevas generaciones, a los chicos, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, que no vivieron al Papa Juan Pablo II, si tuvieron a un Benedicto, a un Francisco y hoy un Papa León. ¿Cómo ven la doctrina? ¿Cómo ven la doctrina, los documentos? ¿Cómo creen ustedes que los jóvenes hoy pueden tener esa posibilidad de llevar esa bandera de la dignidad? Bueno, es claramente un desafío. A toda la generación de la juventud no se le impone nada. Bien. Claramente nace, buscan, se interiorizan, y hoy hay acceso a muchas cosas. Creo que esto es una gran iniciativa, ser creativos sobre temas específicos, no tan genéricos, y creo que los jóvenes también se interesan mucho por sus realidades. Lo tenemos a Carlo Acuti, Sí. Joven, un gran ejemplo. Que está con sus zapatillas Nike, con su jean, lo tenemos también entre nosotros. Hay muchos testimonios de jóvenes que buscan la verdad, buscan la paz, buscan el amor. También hay una realidad que el joven hoy está atacado por 1000 cosas. Las redes sociales son muy complejas. El deber ser y el creer que deben ser determinadas cosas lo atacan mucho en sus personalidades. Muchos temores, muchos miedos, muchas inseguridades. En la palabra de Dios, en tener en claro también, en conocerse ellos, en conocer al hermano, su realidad social. Y claramente todo esto, si no va atado con una fuerte espiritualidad, es muy difícil llevarlo adelante. Bueno, perfecto. Fer, Juanpi, agradecerles por estar presente en este primer capítulo del podcast de Aquí Justicia y Paz. En este capítulo que lo nombramos, la verdad que bueno, nosotros la cabeza lo nombramos, que es Laura, la dignidad humana, una verdad más allá de toda circunstancia. Creo que resumió enormemente todo lo que fue este documento, y agradecerles por su tiempo, por su forma de contarlo y por sobre todas las cosas de bajar a tierra para que cualquier persona lo pueda escuchar y entender unos documentos sumamente importantes sobre lo más importante, valga la redundancia, que es la dignidad. Gracias Laura, gracias Ezequiel. Bueno, bienvenidos, y como dice el Papa Francisco, hay que iniciar procesos. Y bueno, es un privilegio poder estar en este inicio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en el segundo podcast de Aquí Justicia y Paz. Muchas gracias a todos. En las nuevas sendas de las redes vamos a habitar, escuchando, compartiendo, anunciando y viviendo.